Desde el primer latido de esa mañana ya se intuía que algo no marchaba como en los cuentos de hadas. Un murmullo que crecía tras los muros del monasterio, un rumor de tensión que se colaba entre las velas encendidas y los pasillos del recinto sacro. Porque aquella boda de Estella Banderas no sería un simple sí, quiero. El viento traía sombras de escándalo. Al amanecer, la niebla dorada sobre los viñedos de la abadía retuerta parecía envolver el escenario con un halo de misterio. A lo lejos, se divisaban figuras llegadas del otro lado del océano, vuelos privados que aterrizaban en pistas discretas, limusinas que se escabullían por caminos de tierra y equipos de seguridad que ya tomaban posición con rigor casi militar. Para muchos, ese enlace era sólo una celebración íntima en tierras españolas. Para otros, era el momento en que se desenterrarían las tensiones latentes entre dos mundos unidos por una hija llamada Estella. Al caer la tarde, cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, una sombra ya acechaba la ceremonia, la ausencia visibilísima de Melanie Griffith. Aunque oficialmente estaba invitada, su nombre no aparecía entre las imágenes compartidas en los perfiles oficiales, ni hubo declaraciones suyas ese día. Algunos aseguraron que se había ausentado deliberadamente, otros que prefería no protagonizar escenas mediáticas. Pero desde el caos emocional que suele acompañar a familias tan expuestas, esa invisibilidad se sintió como un golpe seco. Antonio Banderas, por su parte, apareció vestido con elegancia sobria, en un smoking oscuro, con gesto firme. Él sí se acercó a la prensa, salió al frente para brindar con periodistas, para posar con una sonrisa sabia, para ejercer ese papel clásico del padre protector. Su voz se coló a través de micrófonos. «Estoy muy contento, muy emocionado», dijo, con cierta temblorosa firmeza. Dijo que había lagrimilla, que familia y amigos que han venido desde lejos y que en ese día lo importante era el amor de su hija. El gesto no pasó desapercibido. Era su manera de ocupar el espacio que, quizá, muchos creían que la madre debía ocupar. No era la primera vez que se hablaba de roces entre ellos. En los días anteriores al enlace, la prensa rosa ya especulaba sobre disputas durante los preparativos, rumores de que Melanie se metía demasiado, de que proponía ideas de luna de miel o decoraciones que estresaban a todos. Una fuente cercana al entorno declaró que Antonio le pidió calma. Melanie se considera organizadora, pero con sus ocurrencias está poniendo nervioso al mundo entero, decía esa voz anónima. Otros medios aseguraban que la actriz prefería mantenerse al margen, cediendo terreno para que todo transcurriera sin sobresaltos delante del público. Pero esa retirada silenciosa no dejó de provocar murmullos. ¿Renunció voluntariamente o fue desplazada por el guión de un día en que el foco debía brillar en otro rostro? Mientras tanto, entre los invitados llegaban celebridades internacionales, miembros de la familia, rostros del cine y del espectáculo. Dakota Johnson, hermanastra de Estella, estaba presente. Su relación con Chris Martin era tema de conversación recurrente. Se rumoreaba que el músico podía intervenir, cantar o aparecer. Esa posibilidad alimentaba las especulaciones. ¿Aceptaría la invitación después de su ruptura con Dakota? ¿Se generaría tensión en presencia de su ex? Pero al final, Chris Martin no asistió, según confirmó Banderas. Con su ausencia se disipó parte del drama esperado, pero no el resto del aire cargado. La ceremonia se celebró con estrictas medidas de confidencialidad, prohibición de móviles, guardias privados controlando accesos, contratos de confidencialidad firmados por el personal, cámaras profesionales exclusivamente autorizadas. Todo estaba planeado para que no se filtrara el vestido, para que no se vieran rostros indeseados, para que el guión mediático quedara controlado. Pero en medio de esa disciplina se coló un incidente imprevisto. Un hombre que logró aproximarse al recinto con un sobre, intentando entregárselo a Antonio Banderas. Fue retenido, intervenido, pero su presencia provocó un corte súbito en la calma, una brecha en el blindaje que recordó que incluso en escenarios meticulosos el azar acecha. Banderas salió luego a saludarlo brevemente tras el brindis, con gesto amable pero firme. De esa filtración menor también se alimentó el relato del día. Durante la ceremonia, la emoción era visible. Estella caminó al altar tomada del brazo de su padre, ojos brillantes, rostro entre la gratitud y el asombro por centrar tantas miradas. La música la envolvía, una pieza inédita compuesta por el tío abuelo, interpretada por guitarristas del Teatro del Soho, el proyecto cultural que lleva su sello malagueño, abrió el paso hacia el momento culminante. Un ambiente íntimo, intacto, con velas y flores naturales y con un guiño especial,
una interpretación de Here, There and Everywhere de The Beatles, que los novios eligieron por su carga atemporal. La liturgia se vivió con una intensidad casi sagrada, y una mezcla de respeto y emoción fluía entre los asistentes. Pero incluso en ese instante de solemnidad se percibía la tensión latente. Cámaras profesionales captaban miradas furtivas, los murmullos se esparcían como un rumor de hojas secas. La pregunta flotaba en el aire: si Melanie estaba ahí, ¿por qué no se la veía? ¿Dio su bendición en silencio? ¿O se negó a protagonizar el momento? En cambio, Antonio estuvo visible, protagonista del acompañamiento, quien sostuvo el rol tradicional para que nadie dudara del apoyo filial. En los discursos posteriores, la voz de Banderas volvió a ser protagonista. Dijo que me toca ser el padre de la novia, que ese papel lo asumía con emoción, que ver a Estella vestida de novia sería uno de los momentos más bonitos de su vida. No hizo alusión explícita a Melanie, pero su lenguaje corporal y su presencia constante no permitieron que se ignorara la ausencia. Algunos invitados comentaron que su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y tensión contenida. Los notarios del evento esperaban que su actuación pública fuese ese balance entre fortaleza y sensibilidad que se construye en años bajo el foco. Cuando por fin comenzó la celebración, el banquete, la fiesta, la música en directo, ese ambiente ligero y expansivo debía dejar atrás el drama latente. Pero en algunos rincones, la intriga persistía. Invitados comentaban entre sí: ¿viste cómo desapareció la madre de la novia cuando pudo salir a saludar? ¿No crees que se le restaron fotos adrede? ¿Qué habrá pasado esos meses entre los padres? Hubo quienes imaginaron que quizás había vieja tensión sin resolver entre Melanie y Antonio desde el tiempo del divorcio, que quizá esa historia de amor rota aún latía en silencios entre ellos. Porque no olvidemos que Antonio y Melanie estuvieron casados durante años, y aunque su relación terminó hace una década, su vínculo musical, mediático y simbólico no desapareció. Él, siempre en su Málaga natal y con raíces españolas profundas; ella, en Estados Unidos, con su propia vida. Pero los lazos de esa historia siguen tendidas, invisibles. Y en este día, a pesar de la separación, ambos se encontraban unidos por un fin: ver a su hija convertida en esposa. Ese acto elemental de la paternidad y maternidad compartidas debía romper cualquier sombra del pasado. Pero no lo logró por completo. Después de la fiesta, cuando el cielo ya estaba cubierto de estrellas sobre los viñedos y la luz de las mesas se reflejaba en las copas de vino, algunos invitados bajaron a los jardines para ver el panorama. Había risas, miradas intercambiadas, confidencias bajo la luna. Un invitado comentó que en uno de esos paseos se vio a Antonio alejarse unos minutos solo, mirar el paisaje, cerrar los ojos, como si buscara apaciguar un tormento interno. Otros decían que se le veía vigilante, pendiente de que todo fluyera sin pequeños incendios. Y siempre esa pregunta flotaba: si Melanie no aparecía en escena, ¿cómo vivía ella esa noche su propia ausencia? Al día siguiente, mientras el amanecer pintaba de oro las piedras antiguas del monasterio, la boda de Estella ya era historia, pero también prisión de rumores. Las imágenes filtradas mostraban a los novios desenfadados, sonriendo con complicidad. Se divulgó el vestido de la novia, romántico, con encajes y transparencias, hombros al descubierto, evocando elegancia natural y raíces culturales, diseñado con discreción y altísima sensibilidad. En prensa se dijo que habría costado esfuerzo mantenerlo en secreto, pero la discreción del recinto lo permitió. Melanie siguió sin aparecer. Ni una foto, ni una declaración. Algunos medios la calificaron de invisible en Valladolid, como si su silencio fuese un acto deliberado o una renuncia forzada. Y quienes conocían los recovecos de su vida dijeron: quizás prefirió mantenerse en las sombras para no ser foco de chismes, para no robar protagonismo a su hija. Pero esa estrategia también se interpreta como un reproche tácito, un gesto de retirada que puede leerse como desaire. La prensa rosa ya especula con teorías. ¿Hubo una pelea previa? ¿Melanie sintió que su papel fue minimizado? ¿O fue un sacrificio voluntario para que la boda transcurriera sin resistencia? Algunos aseguran que sí hubo fricción durante los preparativos, que ella quería involucrarse más, que sugería detalles, que proponía cada rincón de la luna de miel, pero que sus ideas eran ignoradas o suavizadas.
que su empeño a veces estresaba a Estella y a Antonio. Otros dicen que prefirió callar, observar desde lejos y dejar que el día se desarrollara sin su nombre en titulares. Ahora, mientras el eco de la celebración se extingue en Valladolid, entre viñas y piedras románicas, queda la pregunta: ¿qué queda de esa tensión en el aire? Queda la historia de una hija que celebró su amor en el país de su padre, queda un padre que asumió el rol público con elegancia contenida, queda una madre que parece contemplar su propia figura borrada del álbum. Y queda la certeza de que en el mundo de las familias famosas, incluso en los días más felices, hay sombras que no se disipan del todo. Aquella boda, aquella noche, fue mucho más que un enlace. Fue un acto simbólico de reconciliación, de exposición, un ejercicio de equilibrio entre el amor filial y las viejas heridas, entre los roles que la vida distribuye y los silencios que resuenan más fuerte que las palabras. Y aunque el escándalo formal no estalló, la tensión caminó por sus corredores, se ocultó en los rincones iluminados por velas y flotó como una bruma indeleble sobre la memoria del día. La historia de Estella tendrá ahora páginas nuevas que escribir, pero ese día quedó marcado por una intensidad que trasciende el vestido, el banquete o la música, la intensidad de los vínculos humanos, de los silencios entre padres y madres, del amor que no borra lo que fue. Y esa es la narración que queda cuando el telón cae y el público se aparta. Una boda con escándalo contenido, tensión susurrada y el peso inmenso de los sentimientos que no siempre encuentran voz, pero sí huella. Y es que, cuando los focos se apagan y los aplausos se disuelven en la distancia, lo que realmente queda es la emoción suspendida en el aire. Estella Banderas, recién casada, regresó a su habitación aquella noche sabiendo que su vida había cambiado, pero también que algo en su familia había dado un giro silencioso. Porque, aunque las fotos mostraban sonrisas y abrazos, los corazones presentes y ausentes latían en direcciones distintas. Antonio, agotado, permaneció en el salón principal del monasterio cuando la mayoría ya dormía. Observaba la mesa aún llena de copas vacías, los pétalos esparcidos por el suelo, el eco de la música que aún flotaba. En su mirada se mezclaba la nostalgia del padre que entrega a su hija, el orgullo de verla feliz y una punzada difícil de ocultar, la ausencia de quien había compartido con en los primeros años de vida de aquella joven. Recordó a Melanie, su risa, los veranos en Los Ángeles, los días de rodaje cuando Estella aún era una niña que correteaba entre cables y cámaras. Pensó en lo irónico que resultaba que, pese a todo, el destino los reuniera de nuevo, pero desde la distancia emocional más absoluta. Esa noche, mientras el vino se evaporaba en las copas abandonadas, Antonio tomó su móvil. Dudó unos segundos antes de escribir. Al final, solo envió un mensaje breve: «Todo ha salido bien. Gracias por todo, Mel». Nadie sabe si ella respondió. Algunos dicen que sí, que la respuesta llegó horas después, con una simple frase: «Lo importante es que Estella sea feliz». Otros aseguran que nunca hubo contestación, que el silencio fue la respuesta más elocuente. La mañana siguiente, los titulares estallaron. Los medios españoles e internacionales hablaban de la boda más discreta del año, de la elegancia andaluza en el corazón de Castilla, pero también del enigma de Melanie Griffith. Las imágenes oficiales, cuidadosamente seleccionadas, mostraban a Antonio sonriente, a Estella radiante, al novio impecable, a Dakota Johnson compartiendo abrazos. Ninguna fotografía mostraba a la actriz estadounidense. Ni siquiera una instantánea lejana, ni un plano borroso de su llegada. Aquello era inusual, casi imposible en una ceremonia de tal magnitud mediática. Algunos paparazzi apostados en los alrededores juraban haberla visto llegar al recinto un día antes del enlace, con gafas oscuras y bufanda, intentando pasar inadvertida. Otros desmentían rotundamente esa versión, asegurando que nunca pisó suelo español durante ese fin de semana. Los rumores crecían como una marea imparable. Y, como suele ocurrir,
La verdad se volvió una cuestión de interpretación. Mientras tanto, Estella y su esposo partieron hacia su luna de miel en secreto. Ni destino ni fechas fueron reveladas. Los amigos más cercanos hablaban de un retiro natural, lejos de los focos. Pero las redes sociales siempre encuentran una grieta, y en cuestión de días comenzaron a circular imágenes borrosas de una pareja en una costa italiana, paseando entre olivos, sin guardaespaldas, sin poses, solo miradas cómplices. Si eran ellos o no, nadie lo confirmó. Pero el público quería creerlo. Melanie, por su parte, reapareció una semana después en Los Ángeles. Fotografiada por primera vez saliendo de un café, vestida de manera sencilla, con gafas de sol y rostro sereno. Los periodistas le gritaron preguntas. ¿Por qué no asistió a la boda? ¿Está enfadada con Antonio? ¿Hubo problemas con su hija? Ella sonrió con calma y solo dijo: «Mi hija está feliz. Eso es lo único que importa». Una frase diplomática, casi calculada, pero con un trasfondo melancólico. Su voz sonaba más frágil de lo habitual. Antonio, desde España, también fue abordado por reporteros al salir del Teatro del Soho, donde retomó sus compromisos profesionales pocos días después. Su respuesta fue precisa: «Melanie y yo compartimos algo muy bonito. Las circunstancias son las que son, pero lo importante es que Estella tuvo el día que soñaba. Y eso, para nosotros, es suficiente». Palabras que sonaron conciliadoras, pero que dejaban entrever una grieta más profunda. En los círculos más cercanos a la familia Banderas, la historia se contaba de otra forma. Una amiga íntima de Estella aseguraba que madre e hija habían tenido un desencuentro semanas antes de la boda. Melanie deseaba participar en la organización, opinar sobre el vestido, sobre la música, sobre los invitados. Pero Estella, decidida a construir su propio camino, prefirió tomar las riendas junto a su padre. Fue la primera vez que Estella marcó distancia de verdad con su madre, decía aquella fuente. No fue una pelea, fue más bien un cambio natural. Pero Melanie lo vivió como una herida. El escándalo no estalló de manera abierta, porque todos los involucrados supieron guardar las formas. Sin embargo, en la industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, el silencio puede ser más sonoro que una declaración. Y el silencio de Melanie se convirtió en símbolo, de dolor, de orgullo, de amor maternal reprimido. Durante los días posteriores, los medios españoles analizaban cada gesto, cada palabra. Programas de televisión debatían si había existido un veto tácito hacia la actriz, si Antonio habría pedido mantener la celebración sin protagonismos externos, o si simplemente se trataba de una elección personal. Algunos colaboradores aseguraban que hubo conversaciones tensas entre representantes y familiares. Otros defendían que no hay nada más natural que una madre que decide no exponerse. La verdad, como casi siempre, se perdía entre las versiones. Mientras tanto, Estella, lejos de todo ese ruido, compartió en sus redes sociales una única imagen, una fotografía en blanco y negro de su ramo de flores sobre una mesa de madera, acompañada por una sola palabra: gratitud. Ni rostros, ni pistas, ni mensajes indirectos. Esa foto, en su aparente sencillez, fue interpretada como un intento de cerrar el capítulo mediático y centrarse en lo que realmente importaba, el amor que la había llevado hasta ese altar. Pero la prensa no olvida tan rápido. Una revista estadounidense publicó poco después un extenso reportaje titulado Melanie Silent Farewell, la despedida silenciosa de Melanie, donde se insinuaba que la actriz había sentido una mezcla de orgullo y pérdida al no estar físicamente junto a su hija en un día tan señalado. En el artículo se mencionaba que Griffith había pasado la jornada en su casa de Los Ángeles junto a su hija Dakota, viendo películas antiguas y recordando momentos familiares. Según la publicación, Melanie lloró en silencio, pero con el corazón en paz. Por su parte,
Antonio siguió con su rutina habitual en Málaga. Fue visto varias veces paseando por la playa, hablando con vecinos y participando en actos culturales. Cada vez que se le preguntaba por la boda, su respuesta era serena, casi ensayada: fue un día muy bonito, lleno de amor. Lo demás pertenece al ámbito privado. Sin embargo, sus gestos lo traicionaban. Quienes lo conocen decían que tenía la mirada más introspectiva que de costumbre, como si aquella jornada hubiera removido más emociones de las que mostraba en público. En los foros y redes sociales, los seguidores se dividían. Unos defendían a Melanie, argumentando que había sido apartada injustamente de un momento que también le pertenecía. Otros consideraban que su decisión de no aparecer era una muestra de madurez y respeto hacia su hija. La polémica crecía, alimentada por cada pequeño detalle, por cada palabra interpretada entre líneas. Poco después, un periodista español reveló que durante la recepción de la boda, Antonio pronunció un brindis que conmovió a todos los presentes. Dijo: «En este día, celebro el amor, celebro a mi hija, y también a las personas que forman parte de su historia, estén o no aquí presentes. Porque la vida, al final, nos une incluso en la distancia». Aquellas palabras fueron aplaudidas con emoción, pero quienes conocían la historia sabían perfectamente a quién iban dirigidas. Estella, por su parte, escuchó el discurso con los ojos llenos de lágrimas. No hacía falta decir nada más. En su interior entendía que la historia de sus padres era parte de la suya, que ese amor imperfecto, entrelazado con distancia y cariño, había forjado lo que ella era. Esa noche, mientras bailaba por última vez antes de partir hacia su nuevo destino, sintió que, por primera vez, todo se cerraba en un círculo: el pasado, el presente y el futuro unidos por una emoción común. La tensión mediática fue disipándose con los días, pero el eco persistió. Cada entrevista, cada aparición pública de Antonio o de Melanie volvía a encender el tema. Algunos afirmaban que el actor intentó comunicarse con su exesposa tras la boda para limar asperezas. Otros decían que ella prefería mantener la distancia, proteger su paz y no reabrir heridas. Sin embargo, hay quienes aseguran que semanas después, Melanie viajó discretamente a España. No para aparecer en público, sino para visitar el lugar donde se había celebrado la boda. Los lugareños cuentan que una mujer rubia, con gorra y gafas, llegó acompañada por 2 personas, recorrió los jardines, tocó el muro de piedra donde Estella se fotografió de espaldas y permaneció allí unos minutos en silencio, antes de marcharse. Nadie lo confirmó oficialmente, pero esa imagen poética quedó flotando en la memoria colectiva, la madre ausente regresando al escenario de un día que le pertenecía, aunque nadie la viera. Esa visita, real o imaginada, se convirtió en la metáfora perfecta de toda la historia: la sombra de Melanie, discreta pero inquebrantable, rondando los recuerdos de su hija. Porque el amor materno no necesita cámaras, ni titulares, ni vestidos de gala. Se manifiesta en el silencio, en la ausencia que duele, en la mirada que se mantiene desde lejos. Y así, el supuesto escándalo se transformó en una leyenda familiar. Una boda marcada por la elegancia, la emoción y el rumor persistente de una tensión que nunca se aclaró del todo. Un capítulo más en la saga de 2 grandes nombres del cine que, pese a haberse separado hace años, siguen compartiendo un vínculo imposible de romper. Hoy, cuando los medios vuelven a mencionar a Estella Banderas, ya casada, viviendo entre Europa y Estados Unidos, sus padres continúan siendo figuras opuestas y complementarias en su historia. Antonio, el actor que lleva a España en el alma. Melanie, la estrella de Hollywood que ilumina desde la distancia. 2 mundos distintos unidos por una hija que, con su boda, les recordó que las familias no se rompen, solo cambian de forma. Y aunque el escándalo no llegó a estallar como muchos esperaban, la tensión emocional fue tan palpable que convirtió aquella boda en un acontecimiento inolvidable. No por el lujo, ni por los invitados, ni por los vestidos, sino por lo que representó: el reencuentro invisible de 2 almas que un día se amaron, la entrega simbólica de una hija al amor
y la certeza de que incluso en medio del brillo y la fama, las heridas del pasado pueden seguir latiendo bajo la superficie. Así, entre el rumor de los viñedos, el eco de las campanas y el susurro del viento en los muros del monasterio, la historia de la boda de Estella Bandera se cerró con un sabor agridulce, una celebración perfecta en apariencia, pero marcada por el más humano de los sentimientos, la nostalgia, y por esa tensión silenciosa que, más que escándalo, fue un espejo de lo que somos todos, vulnerables, contradictorios y profundamente emocionales.